Lo importante en esta vida es bueno. Son las sombras de lo porvenir. Lo más importante es entender que tengo a alguien que me comprende. Me ayuda en los momentos de las luchas. Tengo quien me exhorta a que cambie. Me conoce completamente y conoce las intenciones de mi corazón. Me abre un camino para llegar a la presencia del Padre. Ese alguien es Jesucristo. Ese alguien es Jesucristo. Ese alguien es Jesucristo. Lo más importante. Que Dios les bendiga, hermanos. Agradecemos al Señor por la oportunidad de seguir aprendiendo acerca de lo más importante. Lo más importante es nuestro Señor Jesucristo. Y estamos en Hebreos, hermanos, capítulo 11, y hemos estado estudiando aquí acerca de la fe. Una definición muy puntual y muy integral que nos da el escritor de Hebreos acerca de la fe, y después de describirla empieza a darnos a nosotros una descripción a través de ejemplos de hombres de fe y mujeres de fe de el recorrido de la historia del pueblo de Israel. Y es impresionante, hermanos. La semana pasada estuvimos hablando de la fe de Abraham, y hoy estaremos hablando, hermanos, acerca de la fe de Moisés. Una historia impresionante, una historia de fe increíble. Y se le llama, este término no es bíblico, el padre de la fe a Abraham, pero podríamos también decirle a Moisés de la misma manera, porque tuvo que hacer cosas muy impresionantes en relación a la fe y a las decisiones que tuvo que tomar por fe. Vamos a hacer esta lectura en la palabra de Dios, y me acompaña por favor en Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 28. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Me acompaña a orar? Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque solo escudriñarla, Señor, nos emociona, Padre, porque podemos ver la victoria que tú das a aquellos que deciden poner su fe abnegada en ti. Gracias, Señor, por esta muestra y por esta enseñanza de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Es interesante, hermanos, ver esta historia, y yo me pregunto, y quisiera que se hiciera la misma pregunta: ¿qué tan sencillo, qué tan fácil le ha resultado seguir a Cristo Jesús? Y yo sé que voy a encontrar diversas respuestas. Yo creo que va a haber gente que va a decir que es fácil, que es sencillo poder seguir al Señor Jesús porque su vida mejoró. Pero, hermanos, deberíamos de considerar algunas cosas. Yo creo que seguir al Señor Jesús y de manera integral, si realmente vamos a seguir a Jesús, no necesariamente va a ser fácil. La razón es que su llamado es un llamado contrario a lo que la mayoría de la gente llega a pensar, o incluso de lo que muchos llegan a predicar en relación al evangelio,
Un evangelio devaluado, un evangelio light, un evangelio que lleva a las personas a pensar algo que no es en relación a lo que significa venir a los pies del Señor Jesús. El llamado, hermanos, que el Señor nos hace efectivamente es un llamado al amor, es un llamado a la alegría. Y obviamente quien no tenía amor y quien no tenía alegría ahora lo va a tener, y eso es mucho mejor, por supuesto que sí. Es un llamado a la paz. Y alguien que no tenía paz en su corazón ahora va a tener paz en su corazón. Eso es, por supuesto que es mejorar. Pero quiero decirle que en ningún momento se nos llama a nosotros, el llamado de Dios a nosotros no es un llamado a la tranquilidad, a la comodidad o a tener plenitud material, riqueza material. El llamado de Cristo no es a la salud física. El llamado del Señor no es a tener una posición económica superior. El llamado de Cristo no es, hermanos, simple y sencillamente para que nuestra vida sea llevadera lo mejor posible. Al contrario, hermanos, el llamado de Cristo es una vida a tener fe, una fe abnegada, una fe sumisa a lo que nuestro Dios está haciendo. Un llamamiento al sufrimiento. Un llamamiento al sufrimiento. Y si una persona realmente decide que va a seguir al Señor Jesús, necesita pagar precio, necesita pagar el costo de lo que esto significa. Y esto es, hermanos, que una persona debe entregar todo lo que es, todo lo que sabe y todo lo que tiene a su Señor, a su Rey soberano, a Cristo Jesús. Y el Señor, nuestro Dios, no hace acepción de personas, queridos hermanos. El Señor dijo: en el mundo tendrán aflicción y en muchos casos persecuciones. Esa es la razón por la que el cristianismo aquí en donde nosotros vivimos se percibe de una manera muy diferente al cristianismo allá en el mundo árabe, por dar un ejemplo, porque hay persecución. Incluso en nuestro México, en el sur del país, hermanos, siguen los problemas donde aquellos que deciden poner su fe en Cristo Jesús se tienen que enfrentar no solamente a religiosos extremos, sino al mismo gobierno municipal que decide sacarlos porque profesan una religión diferente. Moisés, mis amados hermanos, es un excelente ejemplo de un hombre que renunció a todo lo que el mundo tenía para ofrecer, para tomar una decisión, la decisión de seguir a Dios y las promesas que Dios había hecho para él y obviamente al pueblo de Israel. La fe de Moisés es una fe abnegada, y así le hemos puesto a este mensaje: Moisés, una fe abnegada, porque es lo que queremos describir en sus acciones, cómo sometió su fe a las promesas de Dios, al llamado de Dios, aun cuando no tuviera mucho sentido para él. Una fe abnegada. Hoy vamos a hablar sobre esto, hermanos, y voy a pedirles que me sigan por favor con su Biblia en el recorrido del texto. Y voy a compartir con ustedes algunas cosas. La primera de ellas, mis hermanos, es que Moisés eligió seguir a Dios y guiar al pueblo de Dios en lugar de disfrutar lo que el mundo tenía para ofrecerle. Versículos 24 y 25 de Hebreos. Dice: por la fe Moisés, cuando creció, se negó a ser conocido como el hijo de la hija de Faraón. Eligió ser maltratado junto con el pueblo de Dios en lugar de disfrutar los placeres del pecado por un corto tiempo. Hermanos, cuando Moisés nació, hubo un decreto por parte de Faraón para matar a todos los niños, porque no querían que el pueblo siguiera creciendo. Entonces empezó una cruel matanza de niños. Y entonces, hermanos, dice que
dice que sus papás no protegieron a Moisés. Dice que porque le vieron niño hermoso. O sea que si hubiera estado feo, a lo mejor sí, pues habían sentido que les hacían un favor o algo así, no sé. Pero dice que lo vieron niño hermoso, entonces lo abrazaron y lo protegieron. Ahora no sé qué tan hermoso estaría, ¿verdad? Eran sus papás. Y los papás ven hermosos a sus niños. Entonces lo protegieron y entonces hicieron una canasta, que ahora los conocemos como Moisés. Hicieron una canasta, le pusieron brea, chapopote, para que no se hundiera, y lo echaron en el río. No sé qué pensaban ellos que iba a suceder, pero en lugar de que mataran al niño, lo echaron al río con la posibilidad de que se ahogara el chamaco ahí. Entonces lo echaron, hermanos, y él va a dar al lugar de la parte del río donde se bañaba la princesa, la hija del faraón. Y cuando llega ahí, ella lo toma y lo ve, y yo creo que también lo vio niño hermoso, porque dijo: no, pues, está lindo, me lo quedo. Hubiera estado feo, a lo mejor hubiera dicho y lo echa al agua, ¿no? Hay que siga a ver quién lo recoge. Entonces, hermanos, el acto de fe, no sé a qué papá se le puede haber ocurrido que si están matando niños, voy y lo echo al río. Creo que Dios plantó esa idea y con tal certeza y seguridad que ellos la llevaron a cabo en un acto de fe, entendiendo que eso significaba protección para aquel niño. Pero este niño entra a la casa de Faraón, en donde se forma como un egipcio, y su mamá, porque su hermanita acompañó cuando recogieron al niño y le dijo: yo conozco una nodriza para ese niño, y ofrece, y su misma mamá entra al palacio y entra a cuidar a su propio hijo. Y esto es algo que es impresionante, lo que Dios hizo. Protegió al niño en el seno del hogar que estaba matando a los niños. Es increíble, es paradójico, es sencillamente no tiene sentido, pero es lo que Dios hace cosas que para nosotros no tienen sentido. Entonces, la fe que Moisés profesa, hermanos, fue una fe enseñada. Y esta es la otra parte interesante, que la fe nosotros tenemos que aprenderla de alguien. Qué bendición cuando es de nuestros padres. Pero cuando tus padres no son personas de fe, entonces alguien te va a hablar del Señor Jesús, vas a creer y vas a crecer tu fe, porque alguien te discipula, alguien te enseña. Por eso es importante el discipulado. Hermanos, este fue el caso de Moisés. Ahora, aquí empezamos entonces, hermanos, donde Moisés dice que creció. Dice que Moisés, cuando creció, se negó a ser conocido como el hijo de la hija de Faraón. Entonces ya aquí ya estamos hablando de la fe de Moisés y no de la de sus padres. Su mamá se la transmitió, pero ahora es la fe de él. No fue al templo, no fue a la escuela bíblica dominical, simple y sencillamente su mamá, aparte de amamantarlo, fue quien le enseñó dentro de la casa de Faraón. Así que era un príncipe, hijo de la hija de Faraón, tenía todo lo que una persona en la vida puede soñar. Estamos analizando, dice el pastor Héctor, estamos analizando una serie que es la historia de la reina Isabel de Inglaterra, y me ha gustado verla, porque luego puede uno compararla con la historia. Bueno, así soy yo, cuando no sé algo empiezo a indagar y buscar y concuerdan, y es algo interesante. Pero a lo que voy es esto: la forma en que conocemos la historia de estas personas, muchos lo pueden ver como el privilegio de estar en una casa de reyes. Sin embargo, no tienen privacidad, no parece que tengan vida propia, ni siquiera se pueden casar con quien ellos quieran. Es una situación muy interesante. Pero obviamente, económicamente, pues tienen todo, pero otras cosas que son más trascendentes no tienen mucha libertad. Moisés era un príncipe, estaba
en la familia real, adoptado, pero ahí estaba dentro de la familia real, con todos los privilegios de un príncipe. Por eso se le conoce como el príncipe de Egipto. Todos los privilegios, tenía lo que quería, el caballo del año, tenía las mejores comidas, tronaba los dedos, lo vestían, lo desvestían, lo cambiaban, porque veíamos eso, ¿no? Llega la reina y el rey y tienen sus personas que los desvisten y los visten y todo les ayudan. Así que tenía todo aparentemente muy lindo y muy padre, y seguramente muchos placeres que podía tener carnalmente hablando. Tenía educación, conocimiento, tenía fama, tenía riqueza, tenía poder, tenía autoridad. Y este es un punto muy interesante que ahorita voy a resaltar. Moisés, hermanos, dejó todo, sacrificó todo por Dios y por las promesas que Dios ya había dado a su pueblo. Una era dada a Abraham cuando le dijo: en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y él creyó en esa simiente que vendría. Está hablando del Señor Jesús. Y obviamente también la tierra prometida. Una figura interesante, hermanos, porque la tierra prometida también es una figura de lo que hoy nosotros como una tierra prometida, que es el estar un día en la presencia del Señor en la nueva Jerusalén. Llegó el día entonces, hermanos, en que Moisés tuvo que tomar la decisión más trascendente de su vida. Se enfrentó a una crisis tan grande como quizás cualquiera de nosotros en algún momento la hemos tenido. Tenía que decidir si iba a ser identificado como un egipcio el resto de su vida, si iba a ser identificado por sus mismos hermanos, paisanos, como un egipcio maltratador de israelitas, esclavizador de israelitas, o iba a dejar a los egipcios para ser identificado como un israelita que ahora iba a ser maltratado por los egipcios. Es una decisión difícil, es un acto de fe increíble, hermanos. ¿Qué hubiera hecho usted? Hoy que conocemos la historia, usted dice: no, yo sí hubiera dejado. Pero seamos honestos, hermanos, porque en cosas menos trascendentes no las dejamos. No dejamos a veces lo que el mundo nos ofrece, nos duele mucho. Seguimos, quiero decirles que ese cuadro, cuando decimos Egipto, decimos los placeres del mundo, estamos refiriendo a lo que nosotros mismos a veces estamos viviendo. Estamos viviendo, hermanos, en un Egipto, atrapados en placeres mundanos, en lo que el mundo está ofreciendo, amoldándonos a lo que se está legalizando como bueno cuando es malo. Y entonces es lo que Moisés tuvo que decidir, lo que tuvo que dejar, y lo que nosotros deberíamos decidir dejar también, para tener una fe abnegada, una fe sumisa delante de nuestro Dios. Él tenía que decidir si iba a perseguir los placeres de Egipto y este mundo, o perseguiría el proyecto de Dios, el de rescatar a su pueblo y formarlos como una gran nación. Tan trascendente, así es lo que Moisés tenía que hacer. Así que cuando Moisés, hermanos, tenía 40 años, según Hechos capítulo 7, 22, 23, él enfrenta una crisis y toma la decisión. Dice este pasaje, Hechos 7, 22, 23: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Significa, hermanos, que en 40 años vivió el princesado que en todo su esplendor. Ahí estuvo con todos los placeres que estaban a su alcance, y lo vivió de esa manera. Pero
Dios plantó en su corazón que fuera a visitar a sus hermanos, o sea, que saliera del palacio y que fuera al área de esclavos, porque ahí es donde estaban siendo martirizados, maltratados y muchos de ellos asesinados. Hermanos, esta es la idea. Moisés tuvo que renunciar a los placeres, a los deleites que Egipto le ofrecía. Lo abandonó todo, sacrificó todo por Dios y su pueblo. Déjeme, se lo trato de exponer más de esta manera. Moisés, hermano, salió porque Dios plantó eso en su corazón, porque Dios quiere mostrarle algo. Y cuando él sale, él ve un cuadro interesante. Él ve a un egipcio maltratando a un hermano de él, a un israelita. Y cuando él ve eso, hermanos, su corazón se llena de odio y de coraje. Pero él es un príncipe. Entonces, aún las fuerzas militares, él piensa que deben someterse a él. Y entonces ahora él tiene que tomar una decisión y él quiere actuar. Él dice, ok, ya entendí, yo tengo que ser alguien que va a liberar al pueblo, a mi pueblo, y se lo voy a liberar. Y como estoy en esta posición política de poder, entonces lo voy a lograr. Por la cabeza de Moisés tuvo que pasar esta idea. Y entonces él va y entonces dice que agarró a aquel soldado egipcio y lo mató, vengando de esta manera lo que le estaban haciendo a aquel hermano suyo israelita. Lo quiso hacer a su manera. 40 años estaba él con toda la fuerza física y la fuerza política, tenía posición, tenía todo, y quizás él dijo, quizás Dios me puso en esta posición para lograr sacarlos. Y él empieza a confiar en sus propias fuerzas y en quien él es. Yo quiero decirles que usted y yo no somos tan diferentes de Moisés. Nos enfrentamos a la misma encrucijada en la vida. El dejar las cosas que el mundo nos ofrece y no identificarnos ya más con el mundo. El mundo aquí simboliza a Egipto. Ya que no nos conozcan como mundanos, como egipcios. O decidir venir y poner nuestra vida a los pies de Cristo Jesús, elegir identificarnos con Jesús y su proyecto de vida para la nueva Jerusalén, para la tierra prometida que Él tiene para nosotros. ¿Verdad que sí es difícil? ¿Verdad que sí es difícil? Y entonces a veces en nuestra propia prudencia, en nuestro propio pensamiento, en quien nosotros somos y en lo que nosotros tenemos y en lo que nosotros sabemos, nos forjamos una idea de cristianismo en donde nosotros simple y sencillamente somos cristianos, asistimos a un templo, estamos en las transmisiones de video ahorita y seguimos siendo algo, tocamos algo que no nos parece tan malo. No nos parece tan malo el ver algo que no debo de ver, el hacer algo que no debo de hacer, el hablar palabrotas que son maldiciones y de las cuales dice la Biblia seremos también juzgados, el hacer lo incorrecto. Pero ya somos cristianos y quizás pensamos es que como Moisés pensó, Él me puso en esta posición para desde aquí hacerlo. Y quizás pensamos, es que Dios así me hizo y Él sabe cómo soy, entonces, pero soy salvo por gracia y eso es lo que rescatamos. Pero nos gusta la gracia y no nos gusta la idea de hacer cambios radicales en nuestra vida. Entonces nuestra fe es una fe limitada. Porque en el momento que la crisis de a de veras llega, hermanos, estamos renegando. Pensemos en esto, y esto me lleva a la segunda cosa. Moisés tenía una fe que esperaba la recompensa, una fe que esperaba una recompensa. Consideró, dice el versículo 26, consideró la deshonra por causa de Cristo como de mayor valor que los tesoros de Egipto, porque esperaba su recompensa. Tenía todo, hermanos, económicamente, financieramente, políticamente, comodidades, todo. Dice que
cuando lo deshonraron, porque después de que mató a este varón, fue desterrado. Él decidió tomar partido por el pueblo de Israel, y eso era ir en contra de la casa de gobierno que él representaba, de la autoridad de Faraón. Entonces Moisés creyó en las promesas que Dios había dado a Abraham, y él dijo: es mejor el vituperio, es mejor la deshonra con la que me están sacando de aquí, hermanos, que el haber tenido todo eso que tuve. Él vuelve a creer que la simiente que es prometida, que la tierra prometida es lo mejor que él puede seguir. Entendió que no iba a ser de esa manera que Dios trabajaría, pero él estaba dispuesto a esperar. Así que cuando el texto nos dice que consideró, así dice el texto, que él consideró, significa que él valoró, que él sopesó, que él midió las opciones que tenía. ¿Usted cree que no consideró? Ok, si yo sigo en esta posición, voy a perder lujo, voy a perder poder, voy a perder posición, voy a perder la relación con la familia adoptiva, voy a perder comodidad, deleites, placeres, los mejores vinos, las mejores joyas, etcétera. Todo lo voy a perder. ¿Por qué? Porque me destierren y a lo mejor hasta me muero ahí por el desierto. Él tuvo que considerar, valorar lo que una cosa significaba contra la otra. Cuando él lo pone en la balanza, las promesas no palpables, no tangibles en ese momento de parte de Dios, fueron suficientes para que él tomara una decisión y consideró que seguir a Dios era mejor. Esto significa que eligió los sufrimientos de Cristo, el Salvador prometido, sobre las riquezas de Egipto. Considero que la recompensa, hermanos, de la promesa de Israel era mayor que la recompensa de las riquezas terrenales. Él consideró esto. Y creo que nosotros, hermanos, estamos en ese punto donde tenemos que elegir. Es el todo por el todo. Él no pudo decir: me voy a seguir quedando aquí en Egipto y voy a tratar de aquí ayudarles. Voy a llevar unas despensas y les voy a llevar, y voy a tratar de decirle a los soldados que le pongan silicona a los chicotes para que no les duela tanto. Él no hizo eso, hermanos. Él tenía que estar en un lado completamente. Él tenía que ser el martirizador o tenía que ser el martirizado. No podía estar en ambos lados. Hermanos, debemos hacer lo mismo en nuestras vidas. Ponemos en la balanza alguna situación, entonces seremos conscientes de las consecuencias que puede haber al tomar una decisión. Pero si yo elijo seguir a Jesús, si yo elijo seguir sus pasos y obedecer su palabra, entonces esta es mi recompensa. Es lo que Dios quiere, que al tomar la decisión de seguirle, hermanos, estemos conscientes de las consecuencias terrenales, pero también del galardón que en la vida eterna tendremos. El Señor dijo: en el mundo tendrán aflicción, en el mundo. Pero hermanos, cuando llegamos a la vida eterna, wow, hermanos, ahora esta pandemia se ha llevado a muchísimas personas. Y quiero decirle que el considerar o el pensar en estar en la presencia del Señor, hermano, quitaría el sufrimiento nuestro por la familia que se ha ido o por los amigos queridos. Porque están, hermanos, aquellos que pusieron su fe en Jesús, hermanos, pues están ya en la tierra prometida, en la nueva Jerusalén. Esto me lleva a la tercera cosa. Moisés tenía un gran temor de Dios y no del hombre. Y aquí hay algo muy interesante que vamos a ver, hermanos. El versículo 27 de Hebreos 11 dice: por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey. Perseveró porque vio al invisible. Sin temer la ira del rey. Es algo interesante, no tuvo miedo, porque dice que él perseveró porque vio al invisible, o sea, a Dios, vio al que no podemos ver.
Le creyó. Cuando nosotros vamos a Éxodo, capítulo 2, versículos 13 al 15, dice el texto de la siguiente manera. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos peleando. Le preguntó al que estaba equivocado: ¿por qué golpea a su compañero hebreo? Quiero ubicarle un poquito. O sea, esta situación se da después de que él mató al militar, al soldado que estaba golpeando a un israelita. Después de eso, él se encontró ahí mismo en Egipto que dos israelitas estaban ahí peleando. Y entonces Moisés le preguntó al que estaba equivocado, al que no tenía la razón en ese pleito: ¿por qué golpeas a tu hermano hebreo? El hombre dijo: ¿quién te hizo gobernar y juzgar sobre nosotros? ¿Estás pensando en matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y pensó: lo que hice debe haberse conocido. Cuando Faraón se enteró de esto, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de Faraón y se fue a vivir a Madián, donde se sentó junto a un pozo. Aquí parece que hay una contradicción, hermanos. Parece que Moisés huyó porque le temía a Faraón. Sin embargo, en Hebreos dice que salió de Egipto sin temer al rey, la ira del rey. Entonces, ¿tuvo miedo o no tuvo miedo? Sí tuvo miedo, pero no tuvo miedo del Faraón, aun cuando querían matarlo. ¿Sabe de qué tuvo miedo él, hermano? Si leemos así despacito, vamos a entender que después de las palabras del hebreo, de su hermano al que él reprendió, cuando le dijo: ¿qué? ¿Me vas a matar como mataste a aquel? O sea, tú todo lo solucionas matando a la gente. Él tuvo miedo porque entendió que había cometido un grave error. Él se dio cuenta que había cometido un grave error, habiendo querido arreglar las cosas a su manera. Y en lugar de que le festejaran diciendo: qué bueno, Moisés mató a uno de los que nos chicotea, ahora se lo están recriminando. Y eso le causó temor. ¿Sabe qué? Ni siquiera de él como hebreo que le dijo eso. Tenía temor de Dios. Este fue un golpe que lo hizo más sensible y hizo que su fe fuera perfeccionada ante lo que Dios estaba pidiendo de él. En Hechos capítulo 7 encontramos esta respuesta de si tuvo miedo o no tuvo miedo. 7, 23 al 25, Hechos 7. Dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, y vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. O sea, él pensó eso, Moisés lo pensó: cuando ellos vean que yo maté al egipcio, todo el pueblo va a confiar en mí, y entonces yo voy a ser su líder y los voy a sacar. No es que Dios no pensara en él como el líder para su pueblo. De hecho así fue, y él fue y los sacó. Pero no se trataba de hacerlo a la manera de Moisés, y Moisés lo quiso hacer a su manera. Se trataba de hacerlo a la manera de Dios. Por eso Dios esperó hasta que estuviera viejito, que estuviera molacho y que ya necesitara un bordón para caminar. 80 años, hermanos, porque se trataba de que el pueblo viera que se trataba de Dios y no de Moisés. Moisés ya alcanzaba a entender lo que Dios quería, pero no entendía la forma que Dios lo quería hacer. Moisés pensó, creyó y se le afiguró que podía ser a su manera, pero no era así. Ahora imagínense la terrible decepción que Moisés debió haber sentido cuando fue desterrado y él se va a las tierras de Madián y allá se sienta en un pozo. Allá estuvo cuidando chivas y borregas un rato porque su trabajo de príncipe se acabó, porque él pensó que iba a ser el líder del pueblo, pero pues ahí está ahora sentado sin hacer nada. Entonces debió haber pasado por momentos en los que Dios tuvo que trabajar con él. Su pueblo estaba sufriendo como esclavos bajo el yugo egipcio,
Y Él había dado un paso delante para guiarlos en una rebelión por la libertad. O sea, Él dijo, si yo mato a este egipcio, todos van a empezar a querer rebelarse y a lo mejor los matamos a todos. Pero rechazaron su liderazgo y se vio obligado a huir para salvar su vida. La decepción, mis hermanos, debe haber sido bastante grande en su corazón. Moisés sabía que Dios estaba llamándolo para liberar al pueblo. Ya eso lo tenía él completamente claro. Él ya conocía de primera mano el dolor del pueblo y también conocía el anhelo de Dios. Pero ahora está ahí sentado esperando. Él continuó creyéndole a Dios. Él continuó creyendo en las promesas de Dios. Él siguió creyéndole a Dios en medio de estas circunstancias. Su fe creció. Qué gran ejemplo, hermanos. Qué gran ejemplo nos da Moisés de una fe abnegada, sumisa, íntegra. Y esto me lleva a la última cosa. Moisés creyó en el mensaje de salvación de Dios. Moisés le creyó. Versículo 28 dice: por la fe celebró la Pascua y el rociado de sangre, para que el destructor del primogénito no tocara al primogénito de Israel. El texto, hermanos, habla del gran día de liberación y salvación de Israel. Otra vez, hermanos, ¿se acuerdan la semana pasada que hablábamos del tipo cuadro, de la ejemplificación miles de años atrás de la crucifixión del Señor Jesús, en donde Isaac va a ser sacrificado y un borreguito toma su lugar? Y ese es el cuadro de Jesús, hermanos, cuando nosotros por nuestra maldad deberíamos de ser crucificados, muertos, heridos, llevados al infierno, sin Dios, sin esperanza. Pero Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora nosotros, hermanos, estamos viendo esta misma idea aquí. Cuando Dios, hermanos, después de las plagas y estar luchando, Dios llega a un momento donde le dice: ok, ya estamos listos, y les dice: prepárense. Y la forma de prepararlos es con la Pascua. O sea, celebran la independencia en un acto de fe, porque todavía estaban esclavizados. Y entonces Dios les dice: van a hacer la Pascua, les da indicaciones de cómo preparar, les da indicaciones de que tienen que estar con la mochila lista y que tienen que estar preparados y listos para salir corriendo mientras están comiendo. Y entonces Dios les dice que la sangre del cordero que se van a comer deben untarla en los marcos de la puerta, y deben untarla también en los dinteles, en los marcos de las ventanas. Dice, para que cuando venga en la última plaga, que es la muerte de los primogénitos de Egipto, le dice: cuando llegue y vea esa sangre, el ángel de la muerte va a ver esa sangre, no va a tocar a los primogénitos de Israel. Hermanos, esta es la idea. Que la sangre del cordero, hermanos, inocente, servía como una señal de que el juicio venidero ya se había cumplido. Al ver la sangre, Dios pasaría por encima de esa casa y no tocaría a ningún niño. Venía un juicio terrible, hermanos, sobre los egipcios por haber maltratado y martirizado a su pueblo. Eso no podía pasar por alto nuestro Dios. Así que acabó con los primogénitos de ellos y los hirió y les causó gran dolor. Y hubo gran lamento aquel día, incluyendo al faraón. Simbólicamente, hermanos, la Pascua representó la venida de Cristo como nuestro Salvador. El Cordero sin defecto representa su vida sin pecado. La sangre rociada en los marcos, por las puertas, las ventanas, representa la sangre de Cristo Jesús, hermanos, cubriendo a todo aquel que cree. Así que si usted me pregunta que si la sangre de Cristo nos sigue cubriendo, hermanos, sí. Y alguien diría: pero es una sangre física. Sí, Jesús derramó su sangre físicamente, y la que fue derramada hace 2000 años sigue teniendo vigencia este mismo día para ti, porque Él te ama. Él te ama, y ese sacrificio de hace 2000 años sigue siendo vigente en este día. Y el Señor te invita y te desafía para que pongas tu fe, una fe abnegada
en Él y confíes en lo que Él está haciendo. ¿Va a costar? Sí, un montón. Seguir a Jesús cuesta. Morderte la lengua para no hablar lo que tienes que hablar. Amar a quien has aborrecido todo por muchos años. Perdonar, eso cuesta horrores. Hacer lo correcto, ser honesto en un sistema político tan corrupto como el que tenemos. ¿Cuesta seguir a Jesús? Sí, cuesta seguir a Jesús. O quiero hacerte entonces esta pregunta: ¿has confiado en el plan de Dios para tu vida? ¿Has confiado ya en que el Cordero de Dios, Jesucristo, derramó su sangre por ti para que hoy tú puedas tener una salvación preciosa y una fe íntegra delante de Dios, una fe abnegada? El escritor de Hebreos puso a Moisés en la conocida galería de la fe y dijo de él: por la fe Moisés, reconociendo la calidad y la grandeza de su fe. Yo quisiera preguntarte si hoy se podría decir de ti: por la fe de Carlos, por la fe de Juan, por la fe de María, por la fe de Irán. Qué hermoso sería que esas palabras retumbaran en el cielo, pensando en que allá ya se conoce tu fe sumisa y abnegada. Si no has dado ese paso de fe, este es el momento para hacerlo. El Señor te llama. Señor, muchas gracias por mis hermanos que hoy, Señor, están viendo, mis hermanos que hoy están conociendo, Señor, lo que implica seguirte, que no es simplemente el asistir, incluso el bautizarse, sino que esos deben ser evidencias de la resolución más trascendente que una persona puede tomar: el seguir a Cristo Jesús, el caminar junto con Cristo Jesús, el sacrificar las cosas terrenales para alcanzar la bendición de vivir el proyecto de vida de nuestro Señor, el caminar, el hacer la obra que nos ha mandado hacer, el obedecerle en todo lo que la Escritura dice y caminar hasta llegar un día a la presencia de nuestro Señor, en donde ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni hambre, donde nuestras lágrimas de sufrimiento serán enjugadas por el mismísimo Señor Jesucristo. Padre, déjanos tomar esta decisión. Hermano, por favor, yo quiero pedirte, no te puedo ver, yo aquí no puedo verte, pero Dios te está viendo tu corazón. Y si tú ya has entregado tu vida a Jesús, pero sabes que tu fe aún no ha sido sometida a tu Señor, y quieres que tu fe crezca, pídele al Señor. Entonces yo te quiero pedir que en un acto de fe, ahí en tu casa, ahí donde estás, dobles tu rodilla y le digas: Señor, aquí estoy, y con toda honestidad, porque nadie me ve, así que si lo haces y nadie te está viendo, entonces, hermano, estás siendo honesto delante de Dios. Y dile: aumenta mi fe, Señor, déjame ser más puro en mi fe delante de ti. Y si tú nos estás viendo y no le habías entregado tu vida a Jesús, por favor, hoy, querido amigo, esta es tu oportunidad. ¿Por qué no doblas tu rodilla también y le dices: Señor Jesús, entra en mi corazón y ayúdame a caminar en esa fe que hoy se me ha enseñado? Jesús es real, muy real. Su amor es grande, genuino, fuerte y poderoso, capaz de sostenerte. Y la promesa del Santo Espíritu para tu vida, para guiarte, para hacerte ver lo que es incorrecto, para consolarte en los momentos difíciles, es real. Él te ama. Así que busca la fe abnegada delante de Dios. Gracias, Señor, por las vidas de quienes hoy han escuchado este mensaje. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Un abrazo fuerte, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, porque podemos estar en esta serie. Lo más importante es de que tengamos esa fe en la obra que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Así es de que gracias a Dios por ello. Y ahora queremos decirte que
Este próximo miércoles vamos a tener algo bien hermoso. Vamos a poder tener un culto presencial. Así es de que te animamos para que nos acompañes este miércoles a las 7:30 de la tarde. El aforo que podemos tener es el 30%, así es de que van a poder estar con nosotros un total de 60 hermanos, así es de que pues te invitamos a que estés aquí con nosotros. Este próximo domingo, hermanos, estaremos teniendo solamente un culto y conforme esto vaya teniendo pauta para que seguir creciendo, pues estaremos estableciendo otros cultos. Pero por lo pronto, hermanos amados, tendremos un solo culto este próximo domingo, un culto presencial, y va a ser en la hora en que estamos transmitiendo, a las 12 del mediodía. Así es de que te animamos a que estés presente, y con la escuela bíblica sigue conectándote a las 11 de la mañana, y próximamente en el mes de febrero va a haber algo bien hermoso respecto a la escuela bíblica, un nuevo cambio, como tú ya lo has estado observando, cosas nuevas vienen, así es de que está atento. Gracias a Dios pues por este tiempo, y oremos a nuestro Dios. Padre, gracias porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Y ahora rogamos, Señor, tu bendición. Rogamos que la promesa, Señor, se haga vigente en nuestra vida. Gracias, que el Señor te bendiga y te guarde. Que nuestro Dios muestre su favor para ti, que te extienda su amor y te dé su paz. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cantemos. Amor, a tu gloria renunciaste, siendo Dios. Humano fuiste también, esclavo humilde y fiel, como criminal moriste en la cruz. Autor y consumado, la luz del mundo.